Dios es un mercader de perlas finas. Elena se iba desmoronando, pero había ahí una perla fina, hermosa, única. Él la hizo hijo suya en el bautismo. Él la ungió con su espíritu en la confirmación y la alimentó tantas veces con la Eucaristía. El que come de este pan vivirá para siempre. No hay nada en este mundo comparado con haber encontrado el tesoro escondido, la perla preciosa, y Elena la encontró. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Cuando el corazón está inquieto y no se detiene a ver tu belleza, tú, y solo tú, eres nuestra esperanza. Ábreme el corazón para escucharte solo a ti. Ayúdanos a caminar, Rey nuestro. Elena nació en el año 90, el 6 de diciembre del año 90. Nace en el seno de una familia con formación cristiana y supongo que para ella sería algo normal pues ver crucifijos, ver imágenes de la Virgen, ir a una iglesia. Siempre ha sido un ambiente de fe. Yo creo que eso lo trasladamos, pero de una manera natural a nuestras hijas. Una niña muy tranquila, muy pacífica, muy alegre, muy positiva, muy concienzuda y muy meticulosa en las cosas. Si yo tengo que definir a Elena, utilizaría la palabra sencillez. Una persona sencilla desde pequeña. Yo siempre recuerdo que con ella me llevaba muy bien, que pues hacíamos lo típico de hermanas, ¿no? Que pues bailar, escuchar música, cantar. También recuerdo una vez, ¿no? Como jugando, pues hacíamos como entrevistas o algo así, ¿no? Era una relación muy normal, nos llevábamos muy bien y como cualquier otra hermana. Como motivo de que Belén tenía que hacer la primera comunión, tenía que apuntarse al grupo de catequesis, nuestros padres aprovecharon la situación para apuntarnos a las dos en el grupo de confirmación, ya que estábamos un poco descolgadas, teníamos unos 14, 15 años más o menos. Empezó como a profundizar más en su fe y en su relación con Cristo, y eso se notaba en el día a día. Después de estar en la parroquia de Santiago, ella empieza a acudir a la parroquia de San Pedro, de aquí de Alcalá, y lo mismo, ahí hay un grupo de jóvenes. Conocí a Elena en el año 2007, en una peregrinación que hacíamos con todos los jóvenes con ocasión de la misión joven. Bueno, pues en esa peregrinación de la misión joven venía Elena con jóvenes de su parroquia, la parroquia de Santiago, de aquí de Alcalá de Henares. Yo era diácono, iba con los jóvenes de la parroquia de San Pedro, en la catedral. Y bueno, pues allí la conocí, me pareció una chica, pues tenía apenas 16 años, pues llena de vitalidad, jovial, alegre y con un entusiasmo y un deseo muy grande de conocer a Jesucristo y vivir la vida de la Iglesia. Llevo en Alcalá viviendo unos 15 años, fue aquí donde conocí a Elena, la conocí en el instituto, era una persona realmente fuera de lo común, excepcional, una chica con un espíritu muy joven, muy animado, muy alegre, que sabía disfrutar mucho de las cosas sencillas. Recién llegado a la diócesis conocí inmediatamente a Elena, porque ella pertenecía al grupo de jóvenes de la diócesis. Ella formaba parte del grupo de la parroquia de San Pedro, que está en la misma catedral,
y era habitual verla o bien en la catedral o bien unida a las actividades de los jóvenes. Pues cuando yo conocí a Elena fue cuando entré en la parroquia de San Pedro. Tuve la suerte de participar del grupo de jóvenes y allí es donde me la encontré. La primera vez que fui a Buitrago, pues me gustaba sentarme al lado de ella porque pues ella era muy serena, ¿no? Y ella siempre estaba sirviendo a los demás y no se quejaba. De hecho, me acuerdo que cuando fuimos a Roma también, subiendo la escalinata, pues a ella le costaba porque ella ya estaba un poco enferma y nunca se quejaba, ¿no? Transcurridos 4 años me volvieron a mandar a la parroquia de San Pedro, esta vez como vicario parroquial. Y ahí un encargo, una encomienda directa por parte del obispo con atender los jóvenes de esa parroquia. Sin duda que Elena pues, ha sido decisivo su presencia y su actuación pues, en ese grupo de jóvenes, ¿no? Bueno, pues la historia es que ese grupo de jóvenes pues, había ido a menos y digo que fue decisivo su presencia porque ella tenía un empeño en que aquello no se perdiera. Retomamos la oración de todos los viernes. Ella decía, sin la oración nada, ¿no? Lo primero es la oración, ¿no? Para ella era una necesidad más, como una necesidad vital más, quiero decir, como respirar, comer, dormir. Tenía que pasar un tiempo con Dios, ¿no? Se preocupaba mucho también porque los demás, quizás los más jóvenes del grupo, pues también tuvieran muy claro que estábamos en un grupo de oración y que era lo importante, que lo importante ahí no era hacer amigos, era pues aprender de lo más importante que vas a tener en la vida, que es la fe, ¿no? Era una persona que pues volcada al 100% con eso. Ella, al encargarse del grupo de jóvenes, pues estaba muy pendiente de los jóvenes, insistía todos los fines de semana enviando un correo de oye, ¿qué tal día? Tenemos una oración, venid. Se preocupaba por poner siempre en la parte de abajo del correo pues una frase, una cita de algún santo de ese día. Me acuerdo que nosotros no íbamos a misa a diario, íbamos los domingos y ya está, ¿no? Y entonces gracias a Elena, pues a lo mejor decía, oye, ¿por qué no quedamos este miércoles, vamos a misa y después tomamos algo, ¿no? Y a partir de ahí es como que nos enganchamos y después hablábamos y entonces empezamos a ir a misa como todos los días, sin darnos cuenta, gracias a ella, a que nos iba animando, a que estaba con nosotros y a que realmente el ambiente que había era tan bueno que, pues eso, poco a poco, sin darnos cuenta, nos fue llevando al Señor de ir a misa solamente los domingos a que al final lo íbamos todos los días. Bueno, yo era pequeño, yo estaba con la guitarra, ¿no? Ya llevaba tocando la guitarra un tiempo, pero la verdad es que al ser tan pequeño pues no tenía tanta facilidad, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces ponía las notas, ¿no? Las primeras que se me venían, y a veces eran muy altas, porque yo también tenía una voz de niño, y la voz de niño es más aguda y tal. Y yo me acuerdo de todo el mundo hacerse así con la voz, como diciendo, jolín, qué alta está, ¿no? Que estaba así como muy... no le gustaba del todo la música, ¿no? Pero sin embargo Elena pues se ponía a cantar, aunque le pillase altísima, aunque le pillase mal la voz, ¿no? Y ella cantaba sin ningún tipo de problema, sin ponerme ningún impedimento, ayudándome a cantar, diciéndome vamos a seguir con esta o repítela otra vez. O sea, era para mí como cantante pues me encantó, ¿no? Que estuviera Elena ahí cantando conmigo. En algunos momentos en el grupo de San Pedro, los jóvenes de San Pedro, era conocida como la líder. No porque ella lo quisiera, porque ella nunca, siempre esa discreción que la acompañaba, ella no quería, pero es que se le reconocía, porque era una persona muy activa, porque lo tenía muy claro, todo muy perfectamente medido y sabía en todo momento dónde había que ir, y entonces cuando los demás no sabían, preguntaban a Elena. La primera impresión es que me encontré con una muchacha bellísima, pero tocada por la gracia de Dios. Es la belleza interior. Eso se descubre simplemente en la medida que uno va tratando a las personas, pero también lo podemos reconocer por su mirada, por sus gestos, por sus actitudes y cómo se comportaba en medio de los jóvenes. Esto no se improvisa, esto es algo que viene ya muy sembrado por Dios desde el seno de la familia y después por el cuidado de tantos que en el alma de Elena fueron grabando pues, la gracia de Dios. Elena era bellísima exteriormente, pero tenía una belleza interior que la reflejaba a través de su mirada y sus gestos y sus actos. Es que tú me llamas a estar contigo. Qué agradecidos deberíamos estar contigo.
No dejes que se borre de mi corazón pequeño todo lo que me has regalado, Señor, porque todo lo que tengo me lo has dado tú. Ella iba prácticamente todos los días a misa. Después tenía pues su rato largo de oración, ¿no? ante el Santísimo. Ella no iba a la Eucaristía y se sentaba y era como, no, ella lo vivía la Eucaristía. Y cuando terminaba la celebración, ella siempre se quedaba un rato y a veces un buen rato en oración. La oración la cuidaba mucho porque bueno, ella iba a clases de alemán 2 veces a la semana y cada vez que volvía de clase a casa, pues pasaba por las Santas Formas y se quedaba pues rezando pues un rato, ¿no? En los últimos años de su vida, pues Elena que era su vida, Cristo era su vida. Hasta el punto que cuando llega la enfermedad, pues ella se abraza a la cruz. Ella en ningún momento reniega de la cruz. Por las noches yo veía que venía aquí a la habitación, al panel que tengo aquí justo a la izquierda, y ahí tenía colgada una cruz de un Cristo que llevaba Juan Pablo II en el báculo, y todas las noches como que se acercaba a esa imagen, rezaba un rato y ya después se iba a dormir, ¿no? Ella no entendía la vida si no era con Cristo. Era su vivir, era su inseparable vivir. La mirada de Elena era una mirada de hondura, una mirada que revelaba que había un misterio de relación muy grande con el Señor, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso pues empezó poco a poco a ir creciendo, a intensificarse, de tal manera que ya no podía vivir sin la palabra de Dios, ya no podía vivir sin la Eucaristía, ya no podía vivir sin su rato de adoración, de estar delante del Señor, de pasar ratos delante del Señor. Sin Dios no se entiende Elena. Y Elena, sin Él, no sería nadie. Ella lo tenía claro. Ella lo tenía perfectamente claro. En el trato con Él se ha ido desvelando también, ella ha ido descubriendo el sentido de su propia vida y de su propia misión en el mundo. En la relación con el Señor ella ha ido entendiendo que tenía que cuidar a los jóvenes, se tomaba con muchísimo interés el cuidado personal de cada uno, especialmente si había alguno vacilante, alguno que titubeaba, pues ella estaba siempre ahí para reforzar, para animar, para alentar. Si había una persona también pues, que a lo mejor quedaba algo apartada, ella siempre estaba pendiente de esa persona más débil, más vulnerable, ¿no? Rodeándola siempre de un cariño, de una cordialidad que eran llamativas. El 18 de junio me diagnosticaron leucemia mieloide crónica. Bueno, ella llevaba un tiempo que no se encontraba bien. Pensábamos que podía ser anemia, que podía ser celiaquía. En el mes de mayo acudimos al médico. Lo que pasa es que el médico no le palpó, pero ella lo supimos luego. Tenía el bazo inflamado. Entonces, ¿cómo se entera ella? Pues a través de un análisis de sangre, así, algo tan sencillo como eso. Nunca me olvidaré, fue un sábado, fuimos por la mañana temprano de un sábado a hacer esos análisis aquí en Alcalá de Henares. Sobre las 12 de la mañana la llaman a ella al teléfono suyo y habla con ella, con la persona, y al terminar de colgar me dice: papá, me dicen que están haciendo el análisis, no lo tenían completo todavía, pero que en el hemograma sale una cantidad de leucocitos, pues como del orden de 20 veces superior a la cantidad normal. Y me han dicho que me vaya urgentemente al hospital porque eso puede ser grave. Le hacen allí una punción lumbar para ver cómo tenía la médula ósea. Después de esta punción lumbar, pues los doctores nos informan que lo que tiene es una leucemia mieloide crónica. Yo me acuerdo que pensaba, digo, esto es el principio de algo, ¿no? A ver cómo acaba, ¿no? Al principio nos asustamos todos muchísimo, pero después pues el pronóstico parece ser que era bueno. Pasaron, no sé si llegó a ser, no llegó a un mes aproximadamente en el hospital,
los leucocitos bajaron a una cantidad razonable, no en los límites normales, pero razonable, y se le dio el alta. A continuación ya pasó a consulta en otro lugar donde este equipo trabaja, en Madrid, y ahí se le diagnosticó, bueno, se le dio el tratamiento, un tratamiento que al parecer era estupendo. Me acuerdo todavía de las pastillas, el nombre del medicamento es Tasigna, que tenía un 97% de efectividad. Bueno, pues con esos indicadores nadie puede en principio pensar que la enfermedad pues vaya a progresar. Hoy hace más de un año desde el diagnóstico de la leucemia. El Señor me ha llamado y llama a que le siga cada vez más de cerca, sin miedo, sin dudas, solo con amor. Había entendido desde el minuto número 1 que Dios le estaba llamando. Era una llamada directa del Señor. Y una llamada directa del Señor a seguirle más de cerca. Realmente su último año lo que hacía era ponerse al servicio de los jóvenes. Hay que hacer especialmente hincapié en ello porque es a lo que se dedicaba sobre todo, ¿no? A ayudar en las cosas de la parroquia, enviar los correos semanales, ayudar a los sacerdotes pues, en lo que se necesitase. Ella pues lo hacía. Dios está haciendo en ella una obra grande y sin embargo la conciencia que ella tiene de sí mismo es de no valer nada, de ser muy poca cosa, ¿no? Redoblaba en el empeño de vivir para el Señor, de agradarle, y repetía mucho, constantemente, una frase que es: dame fuerza, Señor, dame fuerza para llevar la cruz, ¿no? Esto que me toca, Señor, ayúdame a vivirlo, ¿no? Y ya, bueno, avanzando ya en el tiempo, se veía que la enfermedad en Elena, el deterioro iba más y más y más y más. Hubo ingresos y hospitalizaciones, un par de ellas, pues de unos días y tal, para que Elena se recuperase. Hubo varias transfusiones de sangre también, para que se renovase su sangre. Y llegó un momento en que ya lo que los doctores nos dijeron es que la solución pues era el trasplante. Ella empieza a tener una serie de dolores en la espalda que suben en intensidad conforme pasan los días. En el mes de julio ella se va a una convivencia a Covadonga. Nosotros como padres la dejamos ir porque decimos que a los pájaros no se les puede tener enjaulados. Y además, como ella decía, yo voy a ver a mi madre, así como no voy a ver a mi madre. Entonces ella se va a esta convivencia a Covadonga y ahí los dolores son mayores. Lo que pasa es que ella no nos lo comentó hasta la vuelta. Covadonga, gracias, Señor, benditos frutos, bendita la Madre de Jesús. En el mes de agosto, el Día de la Virgen de agosto, pues vamos a misa en un pueblo cercano aquí, donde está la base esta de la Armada, y en la misa Elena siente dolores de espalda que ya había sentido previamente, pero muy fuertes. Entonces yo, viendo los dolores y viendo cómo allí ella ya se movía, se ponía una cara de dolor fuerte, de vez en cuando los dolores iban y venían, sin comer, nos fuimos a la clínica y allí pues lo comentamos. Entonces inmediatamente queda ingresada y se le hace un estudio para ver si esta enfermedad es que había dado un avance. Y efectivamente la enfermedad había avanzado. Entonces es cuando por primera vez nos empiezan a hablar de los blastos. Los blastos son células en la sangre que son cancerígenas, que producen la médula ósea y que en ese momento pues ya estaban ya presentes. Bueno, pues la idea en el hospital fue reducir estos blastos, y la forma de hacerlo para las células cancerígenas es sabido en la quimioterapia. Los días
pues de agosto a septiembre, esos días ella vive con una intensidad especial, está en la habitación del hospital, apenas puede, no puede salir, está preparándose para la quimioterapia y bueno, pues ella vive con una fuerza muy grande, pues todo ese camino de sufrimiento y de dolor, de darle un sentido. Hasta un punto que es el 15 de septiembre, donde ella pues coge su cuaderno y empieza a hacer una lista por la que se ofrece y se entrega, pues una lista que llama la atención porque es pues concreta, pormenorizada, ¿no? Pues desde los sacerdotes, desde el Papa, pues hasta por su familia y los profesionales que le están atendiendo, ¿no? Ahora, pudiendo hacer muchas cosas, hago la única y más necesaria de todas las cosas, ofrecer mi vida como Jesús en la cruz para salvar a muchos. Por ello, todo lo dejo a los pies de la cruz, todo es santificado y renovado en la cruz. La quimioterapia consistió en una sesión única de 7 días, las 24 horas, para reducir esta célula cancerígena y al mismo tiempo dejarla ya aplasiada, como un tratamiento previo a la transfusión o a la donación o el trasplante de médula ósea, que se suponía que tenía que ir a continuación en el plazo de un mes o 2. O sea, ya iba todo concatenado. Bueno, pues la niña aguantó perfectamente, nunca puso una mala cara, nunca se quejó, nunca le oí decir por qué ni para qué. Yo la veía alegre, contenta. Recuerdo especialmente el día en que le tuvieron que cortar el pelo, porque aconsejaron naturalmente bueno, que se tenía que, porque el pelo le iba a caer, y la peluquera no quiso cortarle el pelo, sino dejarle una melenita muy corta, pero no cortarle el pelo al cero, por una chica tan joven. Y entonces, pues ella se vio guapa. Además, es que yo la veía, no es la primera vez que veía a mi hija con el pelito tan corto, y qué guapa, y él lo tomó con una alegría y lo tomó con una, yo diría que es como diciendo, mira qué look tan distinto al mío. Se empieza a entender que en la comunión con Jesucristo, que el dolor, el sufrimiento, aceptados y vividos, pues adquieren sentido, tiene razón, tiene un porqué, tiene un para qué. Y poco a poco empezó a despertarse en ella el deseo del ofrecimiento, de entregarlo todo, de presentárselo todo al Señor. Todo esto sin la Eucaristía, sin la oración, sin la Virgen María, pues en Elena no habría sido posible, ¿no? Antes de hacer el trasplante se le hace un último análisis y en ese análisis se detecta que la médula había reaccionado a toda esa medicación, a toda esa quimioterapia, de una manera salvaje. El 85% de las células que se detectaban eran blastos ya. En esas condiciones, el trasplante no estaba indicado. No me dijeron contraindicado, me dijeron que no estaba indicado, pero que no obstante, dada la juventud de Elena, que iban a hacer el trasplante. Y que el índice de éxito, en estos casos, se cifraba en una cantidad inferior al 10%. Cuando estaba en el hospital, ya en la Princesa, ella se seguía preocupando más por los de fuera que por ella misma. Me llama la atención que un día me llamó por teléfono y dice, mira Fermín, acaba de venir los médicos y me acaban de decir la gravedad en la que me encuentro.
el trasplante que previsiblemente me van a poner tiene una alta incompatibilidad con mi médula y es muy probable que el rechazo sea masivo. Estoy serena, estoy tranquila porque veo que es lo que Dios quiere, pero lo que más me cuesta es ahora podérselo decir a mis padres. El padre Fermín nos dijo que si íbamos a las oblatas de Cristo Sacerdote, que ellas pues estaban para su fundador, el padre fundador, el obispo don José María García de la Higuera, es venerable y estaban buscando pues, un milagro que pudiera encauzar o impulsar su causa de canonización. Pues todo empezó un día de septiembre que llamó, el día 27 me parece que fue, de septiembre, llamó el padre Fermín de Alcalá de Henares pidiendo oraciones, pidiendo el milagro por intercesión de nuestro padre fundador, venerable José María García la Higuera. Cuando nos encomendaron el caso de Elena, empezamos a rezar, pero de una manera muy especial, porque teníamos actos comunitarios, nos reunía la madre, íbamos todas a la capilla y en torno a la sepultura de nuestro fundador rezábamos todas, después de completas, y luego era día y noche, porque es que no se te quitaba de la cabeza. Cuando ella estaba ya en el trasplante y nosotros acudimos a las hermanas oblatas de Cristo Sacerdote, pues las hermanas dan una reliquia de don José María García la Higuera, que era su fundador. Y esa reliquia, que es un pañuelo, nos dieron su pañuelo y nos dieron su lema. Y el pañuelo yo se lo pasaba todos los días por la columna vertebral, hacia la médula. Y yo recuerdo que ese pañuelo olía a rosas. Ese pañuelo olió a rosas hasta el día que Elena se fue. Y ese día dejó de oler. De Elena también como que se puede destacar muchísimo el amor que tiene a los sacerdotes, bueno, y que tenía, y a los seminaristas también. Yo, vamos, recuerdo que ella cada semana nos mandaba un correo electrónico con todas las actividades que teníamos esa semana, de la diócesis o de la parroquia, y entonces, sobre todo en los últimos que enviaba, pero vamos, yo creo que muchísimos correos electrónicos, siempre los terminaba diciendo: rezad por el seminario mayor y menor, corazón de nuestra diócesis. Un amor muy grande por los sacerdotes y por los seminaristas, ¿no? Siempre tenía como esa coletilla, ¿no?, en sus mails, ¿no? Y no nos olvidemos de rezar por los sacerdotes y por nuestro seminario mayor y menor, ¿no? Lo tenía como muy metido en el corazón, el amor por el sacerdocio y por las vocaciones sacerdotales. Eso ella lo vivía con una fuerza y con una naturalidad llamativas. Pasaron los días y la situación de Elena fue a peor. Consecuencia de su aplasia, un virus herpes, de estos que tenemos en el cuerpo todos, pero que están siempre controlados por nuestras defensas, le atacó en el cerebro y le produjo una cefalitis. A partir de ahí, pues pasaron 2 o 3 semanas y los médicos que nos dijeron que empezaban ya a notarse síntomas de que sus órganos vitales empezaban a dejar de funcionar bien. El último órgano que falló fue el corazón, evidentemente, pero el último órgano que falló después de estos órganos y tal fue la piel. La piel empezó a resquebrajarse, empezó a llagarse, empezaba a salirle sangre por ahí, de tal forma que los auxiliares de clínica y las enfermeras que la tenían pues empezaron a tratarla con medicamentos, vaselinas y tal para intentar, pero es igual, la piel se empezó a rajar y se veía cómo sale sangre de su piel. Ella, que de piel siempre ha sido muy blanquita, como consecuencia de este proceso, empezó a oscurecer su piel hasta quedar
como una mulatita, era una mulatita, pero una mulatita con la piel sagrada. De tal manera que cuando uno miraba desde el cristal de fuera, sin entrar en la habitación, a la niña tendida, inmóvil, parecía que estaba viendo, a mí me enseñaba ver un Cristo yacente, una imagen de Cristo yacente de estas que tantas que se sacan en Semana Santa, ese color, ese aspecto, yo me daba esa sensación. Realmente era muy duro de ver. Solamente con la ayuda de nuestro Señor y la ayuda de nuestro Señor pudimos y supimos aguantar esos días en los que fue tan duro, hasta el punto de decir, oh, Dios mío, pensar, si no la vas a sanar, llévatela. Pero ya cuando apareció la encefalitis, pues ella empezó sobre todo un día, que no sabíamos que al principio que era encefalitis, pero empezó ella un día al que no podía hablar, pero había una insistencia en ella y me hacía con las manos, me cruzaba los dedos, temblando me cruzaba los dedos. Entonces yo le pregunté a Elena, ¿qué es lo que quieres? Y Elena me hacía así con los dedos, me los cruzaba. Y ella le dije, ¿qué me estás diciendo? ¿Que quieres la cruz? Y me decía, sí. Pero me volví otra vez a insistir. Y yo, Elena, ¿qué me quieres decir? Porque no le podía entender, porque casi no hablaba. Entonces me dijo la palabra Jesús como pudo. Digo, ¿me estás diciendo que quieres a Jesús? Sí, pero Elena, ya sé que quieres a Jesús. Y ella seguía y seguía. Y no sé por qué se me encendió en la cabeza. Le digo, Elena, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres la Eucaristía? ¿Quieres recibir a Jesús? Y me dijo, sí. Digo, no te preocupes, yo se lo voy a decir a don Fermín. Y así se lo comuniqué. Esto era un sábado cuando yo se lo digo. Y el domingo, pues la sorpresa fue que don Fermín apareció con nuestro obispo, don Juan Antonio. Y bueno, pues don Juan Antonio, el obispo, se enteró de que estaba en esa situación y él mismo decidió pues acercarse un domingo por la tarde para darle la comunión y también administrarle el sacramento de la unción de los enfermos. Llamativo era que Elena, yo había estado días antes y la pobre no se enteraba del todo, pero ese día estaba lúcida al máximo, estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo allí. El día de la unción estaban presentes allí por su director espiritual y sus familiares. Ella estaba muy cansada, verdaderamente se le notaba ya la decadencia física, pero a la vez, a través de su mirada, iba transmitiendo esa serenidad de su alma y ese descansar en el amor de Dios. Era un momento especial, se veía, cerró los ojos, se recogió, era como un momento decisivo del combate en el que estaba librando. Tanto es así que al día siguiente prácticamente empezó un periodo de un mes donde ella, su estado físico fue deteriorándose por momentos, ingresó al día siguiente en la UBI, estuvo varios días en la UBI y los médicos no se explicaban cómo podía permanecer con vida un día más. En la Eucaristía lo veo, te veo muriendo y resucitando, esperando nuestro sí a tu amor. Y yo, como la samaritana, tengo sed. Como el ciego, espero un milagro para verte. Como el parapléjico, espero misericordia de ti. Y tú siempre respondes. Su enfermedad se muestra sobre todo fue en el año de la esperanza. Y esa esperanza ella la tenía. Y esa esperanza no estaba puesta en nada material ni en nada, estaba puesta en Dios. Y así ella lo vivía así. Y luego los escritos que nosotros no conocíamos, fue lo que ella nos ha estado dejando. Nos ha dejado esa esperanza de que estaba en manos de Dios. Y así es como ella lo vivía. El último día que yo me acerqué al hospital era como si estuviera delante de un Cristo flagelado. O sea, yo me puse de rodillas a rezar el rosario con su abuela la noche última
de su vida y tenía la conciencia de que estaba delante de Jesús crucificado. O sea, borbotones de sangre constante por todos los poros de la piel, ¿no? Nosotros no sabíamos que Elena se había ofrecido como víctima. Nosotros lo único que veíamos que ella escribía escribía casi todos los días. A veces lo veíamos y a veces no lo veíamos, pero no teníamos ni idea de lo que estaba escribiendo. Pusimos todos la esperanza en la medicina, que pudiera ir adelante, pero ella internamente iba reconociendo que estaba solo en las manos de Dios. Y si el Señor la quería, ella estaba dispuesta a este encuentro definitivo. Yo recuerdo tener la sensación de quizás un poco una cierta contradicción interna sobre que era muy difícil asumir la idea de que había una chica en un hospital que tenía todos los diagnósticos en contra, que era muy posible que no saliera de ahí, que para el resto del mundo, salvo por supuesto sus familiares y conocidos, pero para el resto del mundo, pues un caso totalmente anónimo y sin embargo daba la impresión de que estaba pasando algo realmente grande. Un día, un 20 de noviembre, a las 7:10, estábamos dentro con ella. Ya empezó a respirar entrecortadamente, muy entrecortadamente, como si ya no le llegara el aire o como si no le llegara bajo el aire a los pulmones. Y hubo un momento que, cuando me di cuenta, después de que estábamos comentando, hablando, todo esto para que ella escuchara y tal, que ya no le escuché nada, no escuchaba nada. Salí de la habitación, fuera en la antesala estaba mi mujer y mi sobrina Iciar, y le dije, yo creo que Elena, ¿qué dices? Yo creo que Elena, salí inmediatamente a buscar una enfermera, le dije que por favor que le mirase las constantes, y bueno, pues ella cuando entró y la vio no quiso hacer nada, dijo, voy a llamar a la doctora. Vino la doctora y la auscultó y tal, y ya nos hizo así con la cabeza. Bien, en ese momento estábamos ya todos dentro de la habitación y en ese momento sabía que médicamente la niña ya no vivía, pero yo esperé. En ese momento invoqué a Jesucristo y le recordé a su amigo Lázaro. Esperé unos segundos con la niña en la mano cogida y viendo que la niña no abría los ojos, cogí el teléfono y llamé a Belén y le dije, Elena está en la casa del Padre. En ese momento, sí, di a mi hija, sí, supe que mi hija había marchado, solo en ese momento, solo en ese momento. Pues es que el momento de la muerte de Elena es un segundo, no hay más, no hay más. Pasar de la vida a muerte es un chasquido de un dedo. Uno no se da cuenta hasta que de repente ve que una persona deja de respirar. Y el empeño era, Elena, Elena, no te vayas, Elena, Elena, y Elena ya no estaba. El día de fallecer, que era un jueves, recuerdo que eran las 7:15 casi, entre 10:15 más o menos, mi padre me llama y le cojo la llamada y las palabras literales fueron, Elena está en la casa del Padre. Y me quedo como, ¿qué? Elena está en la casa del Padre. Esas fueron las palabras justas. Y no sé cómo explicarlo, pero tenía como una alegría extraña. O sea, por una parte, obviamente, yo creo que estaba un poco en shock, ¿no? Porque eso realmente
la prueba dura viene más tarde, ¿no? Pero tenía como una especie de alegría que yo creo que eso me lo tuvo que transmitir mi hermana. En cuanto me llamaron los padres que había muerto Elena, me acerqué al hospital, estaba todavía en la habitación donde había pues, vivido pues, este último periodo de la enfermedad y me llamó la atención el rostro todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, todo su cuerpo estaba desfigurado por todo ese mes terrible de sufrimiento, pero el rostro era de una felicidad y de una paz llamativas. O sea, me acuerdo que dije delante de los padres que estaban allí, pues llorando, pues conmocionados, acariciando el cuerpo de su hija, decía: Elena, ya has terminado el duro combate, ¿no? Es como el que ha librado un combate y ha obtenido una victoria, ¿no? Y eso era lo que el cuerpo de Elena, desfigurado, destrozado por el dolor, expresaba: victoria. Y la confianza es decir, bueno, es que Dios siempre nos escucha. Lo dice ya el Señor, ¿no? Si tu hijo pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Si pide pescado, ¿le das un escorpión? O sea, la oración siempre es escuchada y Dios siempre nos da lo mejor, que muchas veces desconcierta nuestros planes y de Señor, pero es verdad que Dios en su amor infinito dice: esto no te lo puedo dar porque sé que no es bueno, sé que no te conviene, te doy lo mejor. ¿No? Y lo mejor que le dio a Elena, pues el cielo. Nosotras no sabíamos todo lo que después se descubrió, ¿no? Que Elena, su ofrecimiento, cómo vivió esa victimación unida a Cristo, en ofrenda por los sacerdotes, por los seminaristas, por el amor a la Iglesia que tenía, ¿no? Dice: Señor, claro, no lo hubieras dicho antes, pues. Pero realmente el Señor aceptó su ofrenda, la aceptó y la colmó, ¿no? de bendiciones, porque le dio lo más, que es el cielo. Siempre lo digo, se lo decía a don Fermín, es que se ha ido justo cuando en nuestra capilla de San Pedro está el Santísimo expuesto. Y yo creo que ella, que rezaba mucho con los sacerdotes, como que estaba dándonos a entender algo. Allí en el lugar donde se velaba el cuerpo, y pues pusimos el Santísimo Sacramento y tuvimos una vigilia, una hora de oración allí, y acudió gente joven de toda la diócesis, pero también pues otros, ¿no? Y yo recuerdo que dije: no hay nada más bello en este mundo que poder acompañar a un hombre para que sus pasos se dirijan al cielo. Yo recuerdo esa noche como muy especial, porque realmente estaba la capilla del tanatorio llena, repleta de jóvenes. Allí estaba el Señor expuesto y además dio testimonio su madre. Entonces yo sí que recuerdo muchísimo, tanto el jueves cuando estuvimos allí acompañando a la familia en el tanatorio y tal, y ese viernes por la noche, como un momento de gracia muy grande. Y además yo allí sí que experimenté mucho como lo que era la Iglesia, ¿no? Yo pensaba que Elena, porque es verdad, pasaba como muy desapercibida, pero en ese momento me di cuenta que no pasaba tan desapercibida. Cuando llegamos a la catedral, al sábado, a la 1 de la tarde, 1 menos cuarto por ahí, de la tarde, a la catedral, y nos encontramos en una catedral llena, como en las grandes ocasiones. La misa quiso, y nunca se lo deberé de por vida, ese agradecimiento de por vida, quiso hacerla don Juan Antonio. El día del funeral de Elena estaban todos sus familiares, la catedral estaba llenísima, había muchísima gente, y era un día en que celebrábamos la victoria sobre la muerte. Yo así lo expresé en mi homilía. No estábamos celebrando la muerte, no estábamos compadeciéndonos de Elena o viviendo la tristeza de saber que alguien se ha ido de nuestra vista y la queríamos. No, era la celebración de la victoria sobre la muerte, era lo que llamamos nosotros celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sus padres, sus hermanas lo vivieron con una serenidad enorme, porque estaban convencidos de que Elena había despegado de esta tierra para encontrarse con Dios, por tanto tenía alas para llegar nada menos que a encontrarse con el Altísimo.
Si todo lo hacemos para la gloria de Dios, Él mismo nos dará la fuerza, hará arder nuestros corazones en su amor y nos hará ver el camino que Él quiere que tomemos junto a Él. Un ejemplo y es una luz para tantos jóvenes que en estos momentos están reclamados por tantas instancias y estimulados por tantos signos de esta sociedad tan consumista y que les invita a estar continuamente fuera de sí y enajenados, distraídos, pendientes de tantas cosas. Ella, he dicho que era una muchacha tocada por Dios y por su gracia, con una serenidad de espíritu, con un silencio interior que expresaba la belleza de su alma. Claro que es un modelo de referencia. Hombre, yo creo que Elena es un ejemplo para los jóvenes, primero porque ha sido joven, ha disfrutado muchísimo de su juventud y no ha perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que Elena tiene como dos ejes que han vertebrado toda su vida, ¿no? Su vida no ha sido otra cosa que una respuesta a Dios, ha vivido cara a Dios, y el otro eje es que ha vivido muy pendiente de los hombres, empezando por su familia, ha querido y ha cuidado muchísimo a sus padres, a sus hermanos, y a partir de ahí pues a toda la gente de la parroquia, a sus compañeros de estudios. O sea, creo que Elena es un ejemplo para los jóvenes hoy, porque con una vida sencilla, una vida normal, sin grandes acciones, nos ayuda a vivir de cara a Dios y también respondiendo a nuestros hermanos, queriendo a los hombres, ¿no? Cuando yo la veía rezar, cuando yo la veía en misa, yo decía, yo quiero tener eso, ¿no? Es como que se notaba muchísimo que estaba tan cerca del Señor, como yo en esa época pues todavía pues mi vida de oración la verdad es que no era, vamos, no, hacía oración los viernes, pero vamos, no hacía así gran cosa. Entonces, cuando yo la veía a ella y cómo vivía la misa y cómo rezaba, a mí me daba como cierta envidia de decir, yo quiero tener también lo que tiene ella. Entonces me ayudaba mucho eso para decir, mi relación con el Señor también tiene que crecer, ¿no? Igual que lo está haciendo Elena, era como un ejemplo para todos de que yo también tenía que hacerlo así. Elena nos dio muchísimos ejemplos a nivel de fortaleza, de fe, de esperanza. Es una persona que habiendo tenido tantas cosas, supo entender cuando la voluntad de Dios pues no pasaba por ahí, cuando la voluntad de Dios de alguna manera no coincidía con lo que quizás eran sus planes, y supo aceptarlo. Nos dio un ejemplo a todos en ese sentido. Creo que era un ejemplo para otros, especialmente para los jóvenes, porque era ver cómo un joven es entregado a Cristo, ¿no? Nunca perdía la alegría ante cualquier situación, pues más aún en la enfermedad. Nunca perdía la alegría, constantemente hacía cosas por los demás, iba con los jóvenes, hablaba con ellos, se preocupaba, ¿no? Entonces nunca perdió como ese horizonte, que era lo que el Señor le pedía en ese momento, estar con los jóvenes, animándoles para que, pues, a seguir a Cristo, ¿no? Entonces es un ejemplo sobre todo de la juventud vivida en la fe y más aún en la enfermedad, ¿no? Una vida grande es una vida entregada, es una vida ofrecida, y que probablemente nadie se ha enterado de lo que ha sucedido con Elena, poquitas personas, pero sin embargo, cuando uno vive de cara a Dios, su vida ofrecida y entregada se convierte en una ofrenda que es santificadora y que otorga un poder y una vida al mundo que para nosotros son insospechados y que no conocemos. Y para mí, sacerdote, pues el haber vivido esto pues me ayuda a entender que lo más importante de la vida es ofrecerla, entregarla, dársela a Dios, y que a partir de ahí Él sabe hasta dónde nuestra vida quiere ser fecunda. Es un modelo de referencia para toda nuestra diócesis y para todos aquellos que lo pudieron conocer más de cerca. Y es un orgullo para nuestra iglesia particular, nuestra diócesis de Alcalá de Henares, para todo lo que significa la pastoral juvenil en nuestra diócesis, y un orgullo santo también para sus padres, que pudieron ver en ella lo que hace en una persona cuando se abre la gracia de Dios.
las obras de Dios, como en la Virgen María decimos, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, pues también lo puede hacer en cualquier joven, en este caso en Elena, que era un signo de la victoria y de la gracia sobre la debilidad humana.